los fariseos se encontraban más profundamente trastornados que los recolectores de los tributos y los pecadores, pero no lo sabían. O sea, también ellos estaban mal, peor, ¿sí? Y sin embargo estaban criticando, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que dice precisamente que el Señor Jesús, cuando contesta, da esta contestación, pues realmente es también para que ellos se dieran cuenta que también era para ellos, ¿verdad? Entonces, y dice como aquí, pero ellos no lo sabían. Entonces dice, pero Jesús les estaba diciendo a aquellos que se consideran religiosos: no tengo absolutamente nada que decirles, pero a estos se sabe que están enfermos y están dispuestos a recibir ayuda. Estoy a su absoluta disposición para sanar sus almas. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí ya depende el que quiera, ¿no? Porque aquí lo está diciendo que las personas que se consideran realmente religiosos y que no tienen realmente pues la voluntad de realmente de hacer algo por ellos, pues nadie los va a cambiar, se van a quedar igual, ¿verdad? Entonces, por eso dice que precisamente dice que a esos religiosos pues no hay nada, absolutamente nada que decirles, ¿verdad? Pero ellos, estos que saben que están enfermos y están dispuestos a recibir ayuda, estoy está a la absoluta disposición para sanar sus almas. Ahora, ahí tenemos dos verdades, ¿sí? Así nos lo maneja el manual. Dice, verdad uno, dice, nos indicó con firmeza que cuando las personas creen que no necesitan ayuda de Dios, no están en situación de recibir ayuda y no hay nada que decirles. O sea, realmente los que dicen que no necesitan nada, pues ¿qué más se les puede decir si ellos automáticamente ya están poniendo una barrera, ¿sí? Que no permiten? Y así nosotros encontramos a personas, ¿verdad? Que les comparten, yo estoy bien, yo no necesito de nada y estoy bien, entonces no se abren. Entonces realmente pues en esas condiciones pues ¿cómo podemos nosotros ya ayudarlos? No hay nada que decirles realmente. Entonces antes o después se les hundirá el mundo y todos sus sueños de autosuficiencia quedarán hechos pedazos. Entonces será el momento de hablarles y escucharán. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pues que realmente las personas que no escuchan es porque están bien en el momento, ¿sí? A lo mejor seguramente tienen dinero, tienen posición, tienen todo. Pero ¿qué pasa cuando no lo tienen? Entonces es cuando se ve, ¿verdad? Como dice Pablo, dice, no me des tanto para olvidarte ni tampoco para renegar de ti, ¿no? Exactamente, así es. Entonces es cuando en esos momentos que cuando se sienten que ellos se sienten autosuficientes pero quedan en esas situaciones donde realmente ven que ya no pueden, entonces es el momento en que nosotros debemos de buscar para hablarles y es cuando ellos van a permitir escuchar, ¿verdad? Porque de otra manera están cerrados. Dice, nuestro Señor dejó varias cosas perfectamente claras al dar esa respuesta. En primer lugar, indicó con firmeza que cuando las personas creen que no necesitan ayuda de Dios, no están en situación de recibir ayuda y no hay nada que decirles. En la actualidad nos encontramos con personas que son autosuficientes y que están convencidas de que no necesitan a Dios para nada, dice. Hace mucho que, dice, bueno, aquí el autor dice, hace mucho que he aprendido que la mejor manera de tratar a esas personas es sonreírles y ser amables con ellas, pero dejando que sigan su camino. Entonces no hay nada que hacer en ese momento, ¿verdad? La vida misma les demostrará que están equivocadas. Antes o después se les hundirá el mundo y todos sus sueños de autosuficiencia quedarán hechos pedazos. Entonces será el momento de hablarles y escucharán.
¿sí? Dice, por eso es por lo que en ocasiones Dios permite que nos enfrentemos con problemas en nuestra vida. Hace que dejemos de aferrarnos a la terrible ilusión de que somos capaces de afrontar la vida solos. O sea, nosotros somos dependientes siempre. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, bueno, yo así lo veo. Si realmente un hombre fuera autosuficiente, pues desde bebé se hubiera criado solo, ¿no? Pero ahí vemos que no, porque necesitamos y dependemos de alguien. O sea, entonces realmente así nosotros dependemos de alguien, no somos realmente autosuficientes, ¿sí? Entonces aquí dice, ese es el mayor engaño que se ha extendido entre los hombres. Mientras sigan pensando así, hay poco que se pueda hacer por ellos y muy poco que les podamos decir, pero nuestro Señor siempre dedicó sus esfuerzos a los hombres y mujeres que estaban dispuestos a recibir ayuda en el momento en que están sufriendo, tanto que sabían que necesitaban ayuda, ¿sí? Entonces, en ese momento el Señor Jesús vino y los que realmente aceptaron la ayuda, pues es realmente a los que vino, ¿verdad? Bien, tenemos otra verdad, que es la segunda cosa. Dice que la segunda cosa que nos revela el Señor es que las personas son más importantes que los prejuicios, ¿sí? Dice aquí el autor, ojalá los aprendiésemos. Los prejuicios son nociones preconcebidas que nos formamos antes de tener el conocimiento suficiente, normalmente equivocado o ideas distorsionadas con las que nos hemos criado, ¿sí? Entonces aquí las personas son más importantes que los prejuicios. Entonces, hay veces, ¿qué es un prejuicio? Porque realmente nosotros nos formamos una idea de alguien, ¿verdad? Antes de conocerla. Entonces, hay veces por las apariencias nos dejamos llevar, ¿verdad? Hay veces realmente ni siquiera uno ha tratado a la persona. Ya estás. Sí, ¿verdad? Entonces, así vemos la condición de este Mateo, o de Leví, ¿sí? Que pues, ¿quién se iba a acercar a él? Pues dicen que eran odiados ellos por recaudadores de impuestos, ¿no? Pues como ahorita el SAT, ¿no? Dices, ay, no, ya vienen a cobrarme. Pero bueno, realmente, pues, ahora sí que ese era su trabajo, ¿verdad? Entonces aquí nos deja ver que la iglesia ha sido criticada. ¿Sí? La iglesia ha sido criticada, denunciada y abandonada por causa de los prejuicios que sigue teniendo en lo que se refiere a distinciones de clase, de raza, de posición económica y hasta de sexo. ¿Sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, hay muchas iglesias donde realmente depende cómo llegue el vestido, así te tratan. Sí. Si vienes bien vestido, te vas a así era donde yo iba a pasar. Sí, la verdad, ¿sí? tenía. Sí. No, tenías que ir bien vestido porque te cuidaban mucho. Exacto. Y ven que de alguna manera a lo mejor tienes posición, recursos, y luego vengas y te acá adelante y así, ¿no? Te dan un trato diferente, especial, ¿no? En cambio llega alguien muy sencillo, modesto, así, pues, hasta allá atrás, ¿no? Entonces, desgraciadamente es eso, ¿verdad? Porque hay prejuicios y que eso precisamente hace las distinciones. Y aquí dice de clase, de raza, posición económica y de sexo. También, ¿qué pasa, por ejemplo, si llega una persona a la congregación, a lo mejor, pues un transvesti, por ejemplo? ¿Qué le dirían? ¿Qué le dirían? Es que no entré. Sí, o sea, vamos a la realidad, ¿no? Es que eso puede suceder. No, sí. ¿Qué le decimos? O una lesbiana.
Pásate, que ¿no? Al aceptar final pasar, cuentas, ¿no? sí. O sea, porque es eso. El Señor nunca hace acepción de personas. Entonces, desgraciadamente, eso pasa. Entonces es lo que realmente nos deja ver que el Señor no hacía distinción. Entonces dice que pues hay veces los prejuicios son los que nos orillan pues de alguna manera a tomar malas decisiones. ¿Verdad? Bien. Tenemos el segundo incidente, así lo maneja aquí el manual. Dice que está relacionado con el poder de la tradición. Y esto lo podemos ver en Marcos 2, del 18 al 20. Entonces vamos a leer Marcos 18, al 20. Y dice, los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces, en aquellos días, ayunarán. ¿Ya? Entonces, se está refiriendo a este punto donde también el Señor Jesús fue pues criticado, ¿no? Entonces aquí dice, aquí nuestro manual dice, nos encontramos de nuevo con un grupo de fariseos que se sentían ofendidos, ¿verdad? Se sentían ofendidos con esto. Evidentemente el día en que sucedió este incidente era un día de ayuno. Entonces vemos que en la ley de Moisés pues se le dedica un solo día al año, ¿verdad? Para precisamente para la expiación, ¿no?, de los pecados. Y esto es lo que le llaman hasta en la actualidad, en la fiesta de los judíos, el Yom Kippur, ¿verdad? Yom Kippur. ¿Sí? Entonces, esta fiesta que celebran los judíos, pues es el día de la expiación. Es el único día, según la ley, en la que se debe de ayunar. Pero los fariseos, con el propósito de mostrar lo celosos que eran, habían designado a lo largo de los siglos, días tras día, como días de ayuno, porque consideraban el ayuno como la mejor manera de llamar la atención de Dios a su piedad y al mismo tiempo la atención de los hombres. Entonces realmente ellos habían puesto ya normas, ¿no? Y ya el ayuno pues realmente ya no lo hacían nada más en esta fecha, sino ya en periodos muy, pues sí, ocasionales, ¿no? Pero realmente esto es lo que ven mal y critican lo de los discípulos, ¿no? Entonces, si volvemos al 18, dice, y los discípulos de Juan, ¿de quién están hablando ahí? Los discípulos de Juan. Pero los de Juan, ¿quién es Juan ahí? ¿De qué Juan están hablando? Fíjense, está hablando de Juan el Bautista. ¿Sí? Dice, y los discípulos de Juan, porque aquí Juan ya estaba en la cárcel, ya estaba preso, pero él tenía discípulos. Entonces dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Entonces decían, ¿por qué tus discípulos, sabes, Señor Jesús, por qué ellos no ayunan? Y entonces Jesús pues le responde, ¿verdad? Y le responde con esto de alguna manera una metáfora sobre una boda, ¿no? Entonces nos encontramos precisamente pues ahí con esta situación. Entonces
el enfoque que aquí le podemos dar es que Jesús les quiere enseñar que ellos han malentendido la verdad o la verdadera naturaleza de la ocasión. Dice, creéis que hay que celebrar un entierro, pero no es así. Lo que hay que celebrar es una boda. Tenemos al novio aquí y nadie ayuna en una boda. Mediante estas palabras nuestro Señor está poniendo el dedo en la naturaleza misma de la nueva relación que habría de establecerse y que deseaba demostrar a los hombres. Dice, durante todo ese tiempo los judíos habían adorado en el templo, habían celebrado cultos solemnes y cargados de ritual que se centraban en el sacrificio y en el silencio ante la grandeza de Dios. Pero en ese momento el Señor les estaba enseñando que se había establecido una nueva relación en la que había una vitalidad, un sentimiento cálido de intimidad con el novio mismo, que solo le podía expresar en términos de gozo y convirtiéndose en una celebración. Sí, efectivamente, entonces aquí hace referencia precisamente a una boda y les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? No. Sí, entonces me estoy refiriendo a una relación, ¿no? Íntima. Dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, ¿verdad? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Pues sí, porque ahí pues ya no va a haber otra. Bien. Entonces podemos decir, dice, en nuestras vidas hay momentos de duelo, momentos de dolor, pero cada uno de ellos hay siempre la posibilidad de la intervención de Cristo en la situación, pudiendo convertirla en un día festivo. ¿Sí? Entonces, esa es el segundo incidente que manejan ahí. Y ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad, dice, esto es lo que necesitamos ver de los nuevos cristianos. Dice, Jesús está comentando aquí acerca de los cambios tan drásticos que se producen en el carácter de la alabanza cuando las personas descubren la realidad sobre la relación con Jesucristo. Los cultos han sido durante ¿sí? ¿Sí, verdad? Sí, está correcto. Cuando las personas descubren la realidad sobre la relación con Jesucristo, dice, los cultos han sido durante y demasiados siglos prestados del concepto del Antiguo Testamento de la alabanza, presentando una escena de solemnidad, silencio y ritual. Esto es algo que las iglesias es algo que predomina en la Iglesia Católica Romana y ha sido arrastrado también de manera inconsciente por las iglesias protestantes, de manera que todo el mundo se sienta en una actitud de pasmosa solemnidad ante Dios. Pero no es la imagen que vino Jesús a ofrecer. No nos dice en lugar de ayuno, dice es una fiesta. En lugar de vestirse de saco, hemos de llevar una túnica hermosa. Y en lugar de actitud de solemnidad, deberíamos de sentirnos gozosos. Entonces aquí lo que nos deja ver precisamente que pues ahora en la actualidad pues bueno, y por las costumbres se han arrastrado muchas tradiciones en la iglesia, por ejemplo, de que tenemos que estar, por ejemplo, en la iglesia, en la alabanza, así, de alguna manera serios. No, es cuando sabemos nosotros que es el medio por el cual nosotros le adoramos a Dios. Entonces eso es
gozarse, ¿no? Entonces hay veces pues hemos tomado todavía muchas cosas que lo traemos arrastrando de lo que es la Iglesia Católica Romana. Entonces por eso ahí nos dice que, pero la imagen que vino Jesús a ofrecer no nos dice en lugar de ayuno, es una fiesta, ¿sí? O el vestirse de una manera pues no realmente... No quiere decir que siempre tiene que ser así, o sea, uno tiene que vestir normal conforme pues de alguna manera la actualidad, ¿no? Dice, y en lugar de solemnidad deberíamos de sentirnos gozosos. Bien. Vámonos a la verdad número 2, eso lo marca en Marcos 2:22. Y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces sabemos que anteriormente se usaban los odres, ¿verdad? Y que eran precisamente para almacenar vino. Entonces aquí lo que nos está diciendo que pues, si se echaba vino nuevo a odres viejos, el vino se iba a perder porque el odre se iba a romper. ¿Por qué? Por lo viejo, porque cuando el vino es fuerte, pues truena o rompe el odre viejo, entonces tienen que echarse en odres nuevos. Entonces aquí podemos ver lo siguiente. El principio dice, estoy en la página 30, dice el principio, 1, 2, 3, tercer párrafo, el principio que está ilustrando nuestro Señor Jesús aquí es que no se debe permitir nunca que la tradición destruya las relaciones. Y eso es lo que sucede con frecuencia. Tenemos que luchar en contra de la tradición porque Jesús lo hizo en su tiempo. Fue el enemigo más sutil y pernicioso con el que se tuvo que enfrentar. Por todas partes que iba se encontraba con ella cara a cara, teniendo que combatir las rígidas tradiciones del pasado. Dice la mano muerta del pasado que tenía aferrado al presente. Sí, entonces ahí es lo que en la actualidad también seguimos luchando, ¿no? Con las tradiciones. Por ejemplo, nuestros padres nos inculcaron a lo mejor la ofrenda, todas esas cosas, ¿no? Pero viéndolo ante a la luz de las escrituras vemos pues, que eso no es de una manera agradable a Dios. Entonces, pues es una lucha, ¿sí? Entonces tenemos, dice ahí, precisamente hay algunas tradiciones muy rígidas, ¿ya? Del pasado, y que hay veces es difícil de cambiarla, ¿no? Muy difícil. Por ejemplo, igual, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros padres nos enseñaron que todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y alguien sabe qué significa tiene? El de la esto. No, sí, ¿verdad, hermano? La ¿Cuál? persinada. La persona. Que sí sabe qué significa que uno se persina. Yo lo logré bien en lo del testimonio de Zig-Zag Pistachón, porque ahí dice lo que significa. Pero si es algo malo, si es algo satánico. Sí, bueno, por lo que veo, ya ve que hay figuras Ajá. que son de alguna manera satánicas y el hecho de persignar es como una cruz invertida. Invertida, sí, porque así es. Por eso dicen que no es. Ahora sí, yo les gusta que sí. En todos lados, ¿no? No, y es que muchos le hacían, pero así como muchos así, ¿no? Sí, y ajá, yo dije, gracias, señor, por llamarnos a ti. Cantas a Guadalupe, En los rezos, ¿no? También horrible los rezos.
Que odiaba cantar eso ahí, está con mi mente. Ay, qué linda. Bien. Vamos con el tercer incidente. El tercer incidente. El hermano lo que hacía. Marcos 2 del 23 al 28. Del 23 al 28. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces aquí hay otro punto donde precisamente le están cuestionando, ¿verdad?, al Señor Jesús, que por qué en un día de reposo comieron o arrancaron espigas. O sea, que en ese día de reposo pues se tenía entendido que no deben de hacer nada. Y entonces los vieron a sus discípulos que andaban cortando espigas, ¿sí? Entonces los fariseos pues ahí precisamente lo cuestionan al Señor Jesús en referente a eso. Y dice, para aquellos hombres esas palabras representaron un desafío. Nuevamente nos encontramos con un incidente que hacía que tuviese que enfrentarse directamente, causando de inmediato la controversia con aquellos fariseos. Ahora bien, lo que hicieron sus discípulos era algo que hubiera sido perfectamente corriente para hacer en cualquier día de la semana. No estaba robando del granjero al pasar por sus campos de grano, porque la ley decía que siempre y cuando no usases una hoz o una guadaña para coger el grano, cualquier viajero que se acercase a pasar y tuviera hambre, podía trillar unas cuantas cabezas de grano con sus manos y comer el trigo. El problema era que ese día caía en sábado, y para entonces los fariseos habían impuesto ya una enorme cantidad de restricciones sobre el sábado. Entonces aquí es el incidente, ¿no? Que por qué el sábado ellos estaban de alguna manera pues, ¿cómo se dicen? Piscando, o estaban arrancando, ¿no?, espigas. Si es un día en que no se tiene que hacer nada, sino es destinado al Señor. Entonces ahí está precisamente el incidente, ¿no? Entonces dice que iban por el campo y estaban arrancando espigas, ¿sí? Entonces, como en la actualidad, igual aquí es permitido en los campos, si tú vas así de pasada, pasas por un sembradío, pues a lo mejor si agarras uno o dos elotes, no te dice nada, ¿verdad? Pero si ya te llevas un costal, pues ya. Entonces aquí dice que pues eso estaba permitido, pero no juzgaron eso, sino estaban juzgando que era un día de reposo, ¿verdad? ¿Y qué contesta el Señor Jesús al respecto? Bueno, vamos a ver. Dice, originalmente el propósito del sábado era el de permitir que el hombre se restableciese para que pudiera descansar y distraerse el sábado, ¿verdad? Dice, si era observado como
era debido, se convertiría en un verdadero gozo, pero los fariseos le habían dado tantas vueltas e interpretaciones de lo que representaba dejar el trabajo, que lo habían convertido en un terrible peso, imposible de soportar. Por ejemplo, afirmaban que estaban perfectamente bien, fíjense, dice, afirmaban que estaba perfectamente bien escupir sobre una roca en sábado. ¿Qué cosa? Fíjense, escupir